Les invito a que abran sus Biblias al libro del profeta Sofonías. El libro del profeta Sofonías. Luego uno piensa, tengo que encontrarlo. Entonces tomen su tiempo para encontrarlo. Y mientras lo buscan, una pregunta. ¿Hace calor o está bien el...? Está bien. Vamos a ver. Ok. Mencioné hace 2 semanas que vamos en mayo vamos a empezar una serie en Primero de Tesalonicenses. Entonces este mes estamos haciendo, lo mencioné, ¿verdad? Sí, ok. Y entonces este mes estamos haciendo algunos sermones independientes. Hoy Sofonías, vamos a leer todo el libro y estudiarlo. Y el domingo que viene un sermón para la Pascua. Y el último domingo del mes será el día de ordenar a un nuevo diácono. Entonces vamos a predicar un sermón acerca de diáconos. Y esto será el mes de abril. Pero para ahora estamos en Sofonías, que tiene 3 capítulos. Y Sofonías es uno de los profetas menores en comparación con los profetas mayores como Isaías, Ezequiel y Jeremías. Profetas menores quiere decir simplemente que sus libros son más pequeños. Y nuestro propósito, mi propósito en este sermón es hacer 2 cosas. Y en el bosquejo que les he preparado, pueden ver que dice parte 1 y parte 2. Y los 2 propósitos que tenemos. En parte 1 vamos a estudiar un poquito cómo leer un profeta. ¿Cómo puedo yo leer un profeta bíblico y entenderlo y sacar un beneficio, una bendición? Y segundo, leyendo en particular Sofonías, vamos a poner en práctica las herramientas de parte 1. Entonces, quiero que nosotros empecemos a desarrollar un método muy básico para leer los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas constituyen una gran porción de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros pensamos, los profetas para mí son impenetrables, no puedo penetrar en su significado, vamos a perder una gran porción de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces dicen los evangelios, y esto pasó para que sea cumplida la escritura que fue pronunciada por el profeta, etc.? El Nuevo Testamento, no solamente los evangelios, también en particular Apocalipsis, están suponiendo y están invocando los profetas del Antiguo Testamento. Entonces es importante que nosotros podamos leer y entender los profetas del Antiguo Testamento. Entonces esa parte empieza a desarrollar un método para leer y entender los profetas del Antiguo Testamento. Entonces noten que debemos siempre considerar, número 1, el contexto histórico de un profeta. El contexto histórico es importante y los profetas frecuentemente, normalmente, anuncian en sus libros quiénes son y cuándo, la época en que están escribiendo, o mencionan el rey o los reyes durante su tiempo. En este caso, vemos en Sofonías 1, dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, ¿quién es el rey? Es Josías, y eso es muy importante para el contexto histórico, porque si ustedes recuerdan, el tiempo de Josías fue un tiempo de reforma, una reforma muy, en comparación con los otros reyes de Judá, una reforma muy grande, muy completa en el reino de Judá, porque el libro de la ley fue descubierto durante el tiempo de Josías.
Y cuando Josías oyó, estaba escuchando al sacerdote leyendo la ley, él se dio cuenta de que nosotros hemos desobedecido la ley de Dios en gran manera por muchos años. Y el Señor nos va a castigar si nosotros no hacemos algo. Entonces Josías empezó a poner en práctica las reformas y destruyó la idolatría del reino de Judá. Pero las Escrituras también declaran que las reformas o la reforma de Josías no fue suficiente para quitar la ira de Dios contra Judá. Dios dijo, ok, mi ira, yo no voy a derramar mi ira sobre ti durante tu tiempo, pero viene mi ira, viene mi juicio contra Judá, pero no en tu tiempo, Josías, porque tú has reformado el reino en esa manera. Entonces el contexto histórico es un tiempo de reforma, pero un juicio venidero que no pueden escapar, que Judá no puede escapar. Segundo, contexto bíblico, es decir, Sofonías fue escrito o él profetizaba después de muchas escrituras, después de mucha revelación por parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender Sofonías a la luz de las escrituras ya escritas? El contexto bíblico quiere decir cuáles otras escrituras nos ayudan a entender esta escritura en particular. Entonces, quiero que ustedes o pongan un papel o algo en la Biblia aquí en Sofonías y vamos a voltear a Deuteronomio. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Y noten conmigo versículos 18 al 28 de Deuteronomio 29. Porque estas escrituras son ejemplos de palabras que Jehová había pronunciado que afectan profundamente cómo entendemos los profetas. Deuteronomio 29, 18 al 28. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de Adma y de Seboim, los cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?
Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y vamos a parar con aquel versículo. Cuando nosotros leemos los profetas con Deuteronomio en el trasfondo, nosotros vemos que los profetas no están anunciando nuevas cosas. Están anunciando que ha venido lo que Jehová había amenazado. Si nosotros apartamos o desviamos del pacto, si nosotros no guardamos la ley de Dios, Dios nos había amenazado, nos había dicho de antemano que Él nos castigaría muy fuertemente. Y luego los profetas dicen, hemos desobedecido a nuestro Señor, Él nos va a castigar. Entonces no están anunciando nuevas cosas, sino que ellos están suponiendo lo que Jehová había dicho en Deuteronomio. Pero si nosotros no conocemos bien el Antiguo Testamento o Deuteronomio, vamos a pensar que los profetas están inventando cosas que no están inventando. Dios había declarado todo de antemano muy claramente, muy claramente. Ahora, dejen un dedo aquí en Deuteronomio y vamos a regresar a Sofonías. Noten conmigo Sofonías 3:4. Sofonías 3:4. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Noten que en Sofonías se supone que los profetas y los sacerdotes, ¿qué deben hacer? Deben ayudar a la gente a guardar la ley. Los profetas declaran la ley, los sacerdotes también declaran la ley de Dios, pero esos profetas y esos sacerdotes están falseando la ley de Dios. Otras traducciones dicen que ellos han hecho violencia a la ley de Dios. La ley de Dios es el corazón del reino de Israel y de Judá. Entonces los sacerdotes que deben servir a Dios puramente, según la ley, no lo están haciendo. Y los profetas que deben declarar, Dios ha dicho esto, ustedes han hecho esto es lo que va a pasar. No, ¿qué leemos en particular en Jeremías? La gente dice, no nos profetices esas cosas malas, háblanos cosas suaves, cosas alegres. No querían oír las amenazas de Jehová. Y en Sofonías 3:7, Sofonías 3:7, Dios dice, ciertamente me temerá Judá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios advertía vez tras vez, por medio de profeta, por medio de otro profeta, no hagan esas cosas. Pero ellos, dice, se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ahora, vamos a regresar a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Y vamos a leer versículos 1 al 3. 30, 1 al 3. Sucederá
que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces en Deuteronomio Dios dice: he hecho un pacto con ustedes, según esas leyes. Guárdalos y serán bendecidos en la tierra de Canaán. Dios les da la tierra, son establecidos en la tierra bajo el reino de David. Luego, desde Salomón, ellos empiezan a desviarse y el reino es dividido. Y luego los dos reinos profundizan en el pecado y en la idolatría. Eventualmente entonces Dios destruyó a Israel del norte y luego a Judá en el sur. En este caso, en Josías, Judá no ha sido destruido, pero están al punto, están casi al momento de ser destruidos por Dios, por los babilonios, porque Dios les había dicho en su pacto: si ustedes desobedecen el pacto, les exiliaré. Pero Dios también había prometido que después de este exilio, yo voy a recoger de las naciones los cautivos. Habrá una restauración para el pueblo de Judá. Entonces regresemos a Sofonías y noten Sofonías 3, 19 al 20. Sofonías 3, 19 al 20. He aquí, en aquel tiempo yo premiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, y en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. El punto, hermanos y hermanas, es que lo que Sofonías está declarando es según el guión del dramaturgo. Dios ya había declarado: así será, hace muchos años. Y Sofonías está viniendo para declarar lo que Jehová había anunciado es lo que está pasando y lo que va a pasar. Viene el juicio, pero después Dios nos rescatará. Vemos todo eso en Sofonías. Entonces, con el contexto histórico y bíblico, vamos a proceder, vamos a seguir al género literario. Si tú vas a leer un profeta, contempla el contexto histórico y bíblico, y luego quiero animarles, no sé si animarles, pero quiero hablar brevemente acerca de el género literario. Cuando lees algo, debes preguntarte, ¿qué es el género? ¿Qué tipo de libro estoy leyendo? Porque el tipo de libro influencia o afecta la manera en que tú lo lees. Entonces, 3 cosas brevemente acerca del género literario. Número 1, no te olvides de que esos libros son una parte de literatura antigua, muy antigua. Entonces, si tú los lees y piensas, no entiendo, pues es un libro muy antiguo. No es una sorpresa. Nosotros a veces no entendemos lo que nuestros niños dicen. Hay una separación entre generación y generación del lenguaje y nuestros niños no entendemos a veces sus palabras. Cuanto más o menos entendemos un libro tan antiguo como Sofonías y los otros profetas. Entonces, siempre habrá una desconexión entre nuestra experiencia y la experiencia de la audiencia original.
Entonces nosotros tenemos que luchar un poquito más para entender. Y es difícil, pero está bien, es literatura antigua. Segundo, eso es muy importante. Quizás la parte más, eso y el tercero son quizás los más importantes. En los profetas, hermanos y hermanas, vemos horizontes combinados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir cuando digo que vemos o leemos horizontes combinados? Si tú tienes ¿cómo se dice? Telescopio. Qué fácil. Entonces, si tú tienes un telescopio, tú puedes ver cosas muy largas, ¿sí? Muy lejos. A veces, dependiendo del tamaño de las cosas, es difícil medir la distancia entre diferentes cosas. Por ejemplo, la luna y el sol a nuestros ojos parecen iguales en tamaño, ¿verdad? Pero el sol es gigantísimo en comparación con la luna. Pero Dios ha creado el mundo de tal manera que nuestra distancia a la luna, que es un tamaño, y nuestra distancia al sol, que es otro tamaño, esta distancia todo es balanceado para que para nosotros parecen iguales. La luna y el sol parecen el mismo tamaño, aunque el sol es gigantísimo. Entonces, es decir, que cuando nosotros estamos mirando cosas muy lejos, a veces es difícil discernir cuán lejos son, dónde está el horizonte, las cosas en el horizonte, cuán lejos están. Entonces, los profetas frecuentemente están viendo en el futuro varios eventos a la vez que, voy a escribirlo, ellos están mirando hacia esa dirección. El profeta está aquí y él está mirando hacia aquí y él no puede discernir que esos dos eventos son distintos. Él los ve juntos, él los ve como son la misma cosa. Este horizonte que él ve es combinado con este horizonte que también ve por el conocimiento que Jehová por su espíritu les ha dado. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que varios eventos futuros son combinados en la visión del profeta. Y ellos no pueden discernir esto. Ellos solamente ven el futuro y escriben lo que ven según la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si esto es la luna y esto es el sol, para ellos parecen iguales, aunque son distintos. Y vamos a ver esto en otra parte del sermón, pero la destrucción de Jerusalén, la venida de Jesucristo, la destrucción de Jerusalén después y la segunda venida de Jesucristo, frecuentemente todos esos eventos son uno en la visión del profeta. Y nosotros tenemos que leer los profetas reconociendo que varias cosas futuras son combinadas en las visiones de los profetas. Y esto afecta la tercera cosa, que el futuro se describe en el lenguaje del presente en los profetas. Este futuro que los profetas están viendo, lo van a describir, van a escribir acerca de esto en el lenguaje del presente. Entonces, la restauración de los exilios de Babilonia es el lenguaje que describe también Dios salvando nosotros de las naciones. Nosotros que somos gentiles, siendo salvos por Jesucristo, se describe en el mismo lenguaje como la restauración de los cautivos de Babilonia. Entonces, esto nos protege de pensar, pues debemos leer los profetas literalmente, y si describen algo de los israelitas, es eso y no más. Pues sí, es esto, pero es más. y el futuro se describe en el lenguaje del presente. Eso es importante. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando vino Juan el Bautista,
muchos le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Y la Biblia nos da dos respuestas diferentes, que es la misma respuesta, pero de diferentes perspectivas. Juan dice, no soy Elías, porque él es Juan el Bautista, no es Elías. Pero él es el cumplimiento de aquella promesa de la venida de Elías el profeta. Entonces él sí es el Elías descrito en los profetas. Los profetas usan el lenguaje del presente de Elías para describir Juan el Bautista en el futuro. Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces debemos reconocer que en Sofonías también vamos a ver varios eventos futuros combinados y los eventos futuros descritos en el lenguaje del presente. Y ahora tengo calor. Y si quiere moverse del zono de frío, no me molesta. Ok, hemos entonces terminado la primera parte del sermón y vamos a leer, no pasando mucho tiempo en ningún capítulo, pero vamos a leer Sofonías y considerar algunas cosas en este libro. Entonces, consideren conmigo capítulo 1 de Sofonías. Capítulo 1 de Sofonías. Y en este capítulo vamos a ver el anuncio del día del Señor, un tema de varios profetas. Varios profetas hablan acerca del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Pues es varios eventos combinados. Y vamos a ver en capítulo 1 que el día del Señor incluye el juicio de Dios contra las naciones, también el juicio de Dios contra Judá en particular. Leamos entonces Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces vemos un juicio universal, siguiendo los días de la creación, las aves y los peces, y luego las bestias y los hombres. Sofonías empieza con los hombres y luego, atrasando, menciona las criaturas que Dios ha hecho. Dios dice, voy a destruir a todos. Y luego hay un cambio. Este mismo día de juicio incluye, versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, es decir, idólatras que dicen servimos a Jehová, pero también juran por Milcom, otro dios ajeno. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados.
Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Noten que capítulo 1 termina donde empezó, regresando al juicio universal a toda la tierra y todos los hombres de toda la tierra. Dios va a castigar, va a juzgar a todo el mundo. Luego cambia a Judá en particular por su idolatría, porque ellos abandonaron a su Dios. Y vemos el lenguaje es lenguaje de destrucción completa. Dios dice: yo voy a tomar una linterna y yo voy a buscar por todo Jerusalén y voy a destruir a todos. Es una metáfora para una destrucción completa. Todas personas, todas cosas, todos animales, ellos serán destruidos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿este juicio es contra toda la tierra o Judá? Y no tenemos que decir que es uno o el otro, son los dos. Porque 2 días del Señor, destrucción de Jerusalén, y la segunda venida de Jesucristo, aquí vemos combinados. Un juicio contra Jerusalén y todos los habitantes de Jerusalén. También que es una imagen para nosotros, que es una historia actual, real, pero también algo prefigurando la destrucción de la tierra al fin del mundo, que todavía no hemos llegado a este día del Señor. No ha llegado el día del Señor, pero hay 2 días del Señor que vemos en la visión de Sofonías en capítulo 1. Vamos a seguir entonces a capítulo 2. Capítulo 2. Y en capítulo 2 vemos que Dios declara juicio contra las naciones. Capítulo 2 se enfoca no en Israel tanto como las naciones alrededor de Israel y Judá. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te hará destruir hasta no dejar morador.
Vamos a parar para un momento. Y no te olviden de la geografía de Israel. Aquí tenemos a Israel y Judá y Jerusalén. Esto es el mar Mediterráneo. Y esto es el mar de Galileo y el mar Muerto. Sí, gracias. Capítulo 2 empieza aquí, los filisteos que viven en la costa. Y luego Dios va a hablar de Moab y Amón, y luego de las naciones del sur, y luego las naciones del norte. Pero Israel y Judá viven aquí, eso es el río Jordán, y empieza cerca y luego mueve a las regiones más lejanas. Versículo 6. 1 al 5 ha hablado de los filisteos y los habitantes de la costa, que siempre afligían a los israelitas. Versículo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y he oído las afrentas de Moab, ahora moviendo a Moab al otro lado del río, y los denuestos de los hijos de Amón. Y Moab y Amón eran los hijos de Lot. Abraham, sus hijos, los israelitas, los hijos de Lot, Moab y Amón por incesto. Cuando la hija de Lot lo embriagaron y durmieron con ellos. Moab y Amón, están hablando de ellos en versículo 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y luego al sur, también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y luego al norte, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Y Asiria está muy lejos al norte. Ellos destruyeron a Israel, el reino del norte, pero están en otro lugar. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vemos en estos versículos otras descripciones que tienen el lenguaje de destrucción completa. No habrá nadie en tu ciudad. Entonces las bestias van a empezar a ocupar tus casas y tus lugares. Pastores tendrán sus rebaños aquí. Es decir que no voy a dejar un pueblo para ustedes, voy a destruir a todos completamente. El día del Señor será un día de juicio completo contra las naciones alrededor de Israel. Y vemos en esto que Dios permite que las naciones aflijan a Israel, pero Dios también castiga a las naciones por haber afligido
a Israel. Vemos esto en Habacuc mucho, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a leer capítulo 3 y luego concluiremos con algunas aplicaciones. Capítulo 3, vemos en este capítulo la salvación de Judá y también salvación para las naciones. Y otra vez vemos horizontes combinados. ¿Cómo puede ser que la salvación de Judá es la salvación de las naciones? Pues son eventos distintos, aunque relacionados. Capítulo 3. La salvación de Judá y las naciones. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, esto es Jerusalén. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Vemos aquí la ciudad, sus gobernadores, sus profetas, sus sacerdotes, todos han abandonado a Dios. 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Vemos aquí una pregunta, estos versículos provocan una pregunta. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo y quién es culpable en esta situación? La descripción es Jehová en su santo templo, rodeado por iniquidad, rodeado por su propio pueblo. ¿Qué va a hacer Dios entonces? ¿Qué va a hacer cuando Él tiene su templo en Jerusalén? Que cuando Él ha dado tanto a los israelitas, y ellos, de los reyes a los profetas, a los sacerdotes, todos han abandonado su Dios. Pues vamos a ver. Versículo 6. Hice destruir las naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo.
tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Las buenas nuevas de Sofonías, ¿cuáles son? Vemos dos cosas. De un lado, todo lo que Israel y Judá han hecho, toda su idolatría, y juicio como el resultado, como consecuencia. Pero en el otro lado, vemos que Dios dice, yo haré ciertas cosas, yo voy a actuar, yo voy a colectar mi pueblo de las naciones, yo voy a purificar mi pueblo, yo voy a quitar de ellos toda su culpa, todo su reprobio. Yo voy a hacer que su nombre se renombre en toda la tierra. Dios dice que Él les va a dar una herencia que no perderán, que Dios va a morar con ellos como su rey. Yo seré tu rey y yo voy a apartar de ustedes todas tus iniquidades. Y no tenemos mucho tiempo para concluir. Entonces, noten las dos conclusiones que debemos reconocer. Podemos salir de este sermón con bendición y convicción si nosotros reconocemos, primero, Sofonías nos enseña que cuando Dios condena no hay quien rescate. Cuando Dios toma su linterna a la ciudad de Jerusalén para buscar todo hombre, ninguno escapará. Cuando Dios destruye a las naciones, ninguno escapará. Cuando Dios condena, no hay quien rescate. Todo el juicio es completo. Es inevitable. Es cierto. Como dijo en capítulo 2, lo describe como el decreto. Antes que tenga efecto el decreto, viene el juicio, Sofonías nos enseña. Y nosotros sabemos que este juicio no es solamente la destrucción de Jerusalén, sino también la destrucción de todos los hombres malos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y así como los israelitas vivían seguros en Jerusalén, diciendo Jehová ni hará bien ni mal, nosotros también vivimos así en la tierra, pensando, Jesús no vendrá en mi tiempo. Jesús no vendrá en mi tiempo, pero vamos a morir. Y después el juicio. Entonces nosotros debemos reconocer que cuando Dios condena, no hay quien rescate. Pero las buenas nuevas es que cuando Dios rescata, no hay quien condene. Cuando Dios dice, yo seré tu rey, en el medio de ustedes, cuando yo quito, como lo describe, Jehová ha apartado tus juicios. Cuando Jehová aparta nuestros juicios, ¿quién nos juzgará? Entonces, nosotros sabemos que Dios nos purificará, que Dios hizo esto por medio de Jesucristo en Calvario, en la cruz de Calvario, y que nosotros vivimos experimentando las bendiciones descritas en este libro. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y nosotros decimos que sí, nos ha salvado en Jesucristo. Para quienes el oprobio de ella era una carga, pues Él dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. He aquí en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Nosotros somos así y Dios nos ha salvado. Y como dice Pablo en Romanos, si Dios es
para nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Sofonías nos amenaza si somos pecadores, pero si nosotros estamos confiando en Jehová, en Jesucristo, entonces no nos amenaza, nos consola, nos anima, nos asegura de nuestra salvación en Dios. Entonces, lo siento que no hay mucho tiempo para dedicar a esto, porque he pasado demasiado en la primera parte, pero si nosotros salimos con esas dos cosas, hay mucha bendición para nosotros. Entonces, abracen a Jesucristo por la fe y tú escaparás el juicio venidero. Oremos.